Bueno, en este video vamos a hablar sobre función armónica. La función armónica, para hallarla o para identificarla, tenemos que saber primero que tanto su primera como su segunda derivada deben ser continuas y cumplir las ecuaciones de Laplace. Esta es la ecuación de Laplace, ¿no? Que habla sobre la segunda derivada. Ahorita vamos a explicarlo. Esta ecuación, para que se cumpla, tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Vamos a aplicarlo ahorita en este ejercicio. Nos dice, es u, o sea, esta ecuación, u, ya sabemos que u es igual a x cuadrado menos y al cuadrado. Y ya, lo primero que tenemos que ver es veamos si se cumple, ¿no? Veamos si se cumple. Veamos si se cumple. Cumplen la primera y segunda, ¿no? Y segunda derivada continua. ¿Ok? Una vez que se cumpla eso, aplicamos la Laplace. Ahora, vamos a primero u. La derivada respecto a x, que es así, ¿no? Derivada parcial. La derivada respecto a x, ¿qué es? Bueno, vamos a ver. Sería 2x, ¿no es cierto? Viendo esto, ¿no? La derivada de u respecto a y es igual a menos 2y. Ahora, la derivada de la derivada, ¿no? O sea, dos veces la derivada. Sería, respecto a x sería 2. Y la derivada respecto a y sería menos 2, ¿no? Entonces, como vemos, estos son continuas. Y existen. Y son continuas. En todo C, ¿no? En todos los complejos, ¿no? Existen, son continuas en todo C. Ok, ahora, la segunda parte es que cumplan Laplace. Cumplir Laplace. Tienen que cumplir Laplace, ¿no? Entonces, sabemos que Laplace es... Tiene que ser así. Así. Entonces, u. X, y es igual a dos veces la derivada. Lo voy a poner así. La u dos veces su derivada más la u dos veces su derivada respecto a y. Así, ¿no? O sea, dos veces la derivada respecto a x y dos veces la derivada respecto a y. Sabemos eso que sería 2 menos 2 sale 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que se cumple la ecuación de Laplace. Se cumple Laplace. Entonces, por ende, por lo tanto, u, que viene a ser este valor, no, es armónico. Armónico, o armónica, mejor dicho, en todo C. Ya que es continua en todo C, pues no hay ninguna restricción, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar sobre un teorema importante. Como nos indica este teorema, podemos ver que nos dice, si tengo f de z siendo una función analítica, ¿no? En un dominio dentro de los complejos, la función x, o sea, sus funciones componentes son armónicos, ¿ok? Entonces, verificar si la función componente son armónicas. Primero, tenemos que comprobar si es que esta función que nos dicen es analítica, ¿no? Y hay que recordar cómo se llega a una función analítica. Para que la función sea analítica, ¿qué se debe cumplir? Sus componentes, estas componentes, deben cumplir la ecuación ecuación de Cauchy-Riemann, ¿no es cierto? Que es ux es igual a u, vy y uxy es igual a menos vx, ¿no es cierto? Tiene que cumplirse eso y también que sus primeras derivadas sean continuas. Primera derivada continua. Y estas, si no recuerdan, ya lo hemos hecho varias veces, pero ya lo hemos hecho en el anterior video, si no me equivoco, de derivadas, ya lo hicimos.
Y esto sí cumplía las ecuaciones de Cauchy y Riemann, y también decían que, ¿no? que sus derivadas, sus primeras derivadas eran continuas, entonces ya no hay necesidad. Entonces, según teorema uno, el teorema uno, ¿qué podemos decir? Que f de z, como es analítica, u y v van a ser armónicos. ¿Y van a ser armónicos en dónde? Van a ser armónicos en todos los complejos, ya que, como podemos ver, es derivada en todos los complejos, y esta función también es analítica en todos los complejos, porque no hay ¿no? ninguna restricción que nos diga eso. Ahora, hablando de función armónica conjugada, para que v sea armónica conjugada de u, se debe cumplir dos cosas. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de v sea armónica conjugada de u, no es lo mismo que decir que u sea armónica conjugada de v. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en dos ejemplos. Primero, que u y v deben ser armónicas del mismo dominio y que se deben cumplir las ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿no? Que son estas. Ejemplo dice, verificar si v 2x, o sea, si v es armónica conjugada de u. Entonces, como podemos ver acá, lo primero que tenemos que hacer es hallar si u es armónica y si v es armónica. Pero ya sabemos que, ya por el ejemplo 1 y el 2, sabemos que este y este son armónicos. ¿Y cómo sabemos si son armónicos? Bueno, tenemos que hallar la primera y la segunda derivada, y si es que la suma de la derivada respecto a x, o sea, de la segunda derivada respecto a x, más la suma de la derivada respecto a y es igual a 0, o sea, se cumple la ecuación de Laplace, es armónica. Pero ya lo hemos visto en el ejemplo 1. En el ejemplo 1 lo hemos visto. Y la segunda lo vimos en el ejemplo 2, pero ahí hablamos cuando la función es analítica, ¿no? Si es que esos dos eran analíticas. No, si es que la función era analítica, esa era armónica. Entonces se sacó de ahí. Pero si quieren pueden aplicar también la primera parte, ¿no? Que decía que saco la primera derivada, la segunda derivada y la sumo y tiene que ser cero, ¿no? Bueno, cumplir Cauchy-Riemann, bueno, sería igual, ¿no? 2x es igual a, en este caso, 2x. Y u de y sería menos 2y es igual a 2y. Entonces se cumple, ¿no? Se cumple Cauchy-Riemann y se puede decir que v es armónica conjugada de u. Ahora nos piden al revés, que nos dicen que u es armónica conjugada de v. Entonces, ya sabemos estos dos, ¿no? Voy a bajar un poco. Ya sabemos esos dos, ¿no? Que u y v son armónicos. Pero ahora vamos a ver si se cumple Cauchy-Riemann. Ya, para este caso, como pueden ver acá, está mal eso. ¿Por qué? Porque nos dicen, o sea, vamos a tomar como el principal que sea v. Entonces ahora se pone v de x y acá se pone v de y. Y acá se pone v de y y acá se pone menos v de x. Ok. O sea, ya no es lo mismo que como arriba, ¿no? Que es u de x. Porque acá u era el principal, acá v es el principal. Entonces derivando, v de x sería 2y, ¿no? Y v de y menos 2y. Entonces no se cumple acá. No, acá no se está cumpliendo. Veremos si se cumple abajo. Sería 2x y abajo 2x. No se cumple. No se cumple para nada, porque acá no hay un menos tampoco. Entonces podemos decir que como v de x es diferente a v de y, no se cumplen las ecuaciones. Es decir, si es que no se cumple todas las condiciones, u no es armónico de v. ¿Ok? Ahora vamos a entrar al teorema 2, que también es muy importante también. El teorema 2 me dice que una función f de z es analítica en un dominio que se incluye en los complejos si es que la función, perdón, si es que u es analítica conjugada de v. ¿Ok? Veamos de un ejemplo mejor. Analizar si la función es analítica. Nos dicen, analiza si es que esta función es analítica. Ok. En primer lugar, hay que recordar que hay tres formas para saber si es que una función es analítica. Primero, verificar si es derivable en todo C, ¿no? O sea, si es que su conjunto es derivable en todo C. La otra, usando el teorema 2 de Cauchy-Riemann, nos dice que si es que la primera derivada existe y es continua y se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann,
hay dos ecuaciones para eso, ¿no? Tanto para usando U y V, y tanto para usando V y U, ¿no? Que la vimos en la anterior clase. Y también que lo que leímos hace ratito, pues, que si es que el V es armónica conjugada de U, F es analítica. Entonces hay que hacer eso. Vamos a primero, ¿qué nos dice para saber si es que V es armónica conjugada de U? Hay que saber esto. Hay que saber que U y V deben ser armónicos, ¿ok? Y que se cumplen las ecuaciones de Cauchy. Ay, perdón, lo borré. Ecuaciones de Cauchy y Riemann, ¿ok? Primero, para saber si es que U es armónica, sabemos que U es este valor 3x al cubo menos 3x y al cuadrado. Ahora, nosotros, para saber si es que esto es armónico, ya lo vimos al principio, ¿no? Que la primera y la segunda derivada deben ser continuas y deben cumplir la ecuación de Laplace. Entonces, vamos a hallar su derivada. Su primera derivada, 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Su segunda derivada, vamos a hacer la segunda derivada, 6x, 0, ¿no? La otra, respecto a y, sería 0 y sería menos 6xy, ¿no es cierto? Y la otra sería menos 6x. Laplace, ahora, que se cumpla Laplace. Bueno, que se cumpla Laplace. Para que se cumpla Laplace, vamos a ver esto. Cuadrado u es igual a la segunda derivada más la segunda derivada respecto a y, ¿no? Sería 6x menos 6x igual a 0. Se cumple. Entonces u es armónico. Ahora vamos a ver este v armónico. ¿No es cierto? V armónico. Ahora, si v es armónico, igual, ¿no? Hacemos lo mismo. Vamos a copiar esta parte. No, perdón. Vamos a copiar esta parte. Y vamos a ponerla acá abajo. Vamos a ponerla acá abajo. Ahora, vamos a borrar solo esta parte. Igual, ¿no? Vamos a hacer igual. ¿Cuál es la ecuación de v? Vamos a ver. La ecuación de v es... Nos dice la ecuación de v es... 3xy. O sea, así. Menos y en el cubo. Entonces, entonces... Vamos a hacer esto. Primera y segunda derivada, ¿no? Acá sería vx es igual a 6yx, o 6xy mejor. Luego vxx sería 6y. Ahora vy es igual a sería 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Y esto sería el doble, ¿no? Sería acá. Se va, esto se va y queda menos 6y. Ahora que se cumpla Laplace nos dice que, ¿no? Sería de v es igual a v de x más v de y. 6y menos 6, ¿no? Y sería 0. Se cumple. Entonces se cumple ambas. Entonces ambas son armónicas. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que cumplir ecuaciones de Cauchy y Riemann. Ok. Cauchy y Riemann. Cauchy y Riemann. Para que se cumpla Cauchy y Riemann. Para que se cumpla Cauchy y Riemann, vamos a ver U. Que U viene a ser... No, V. Vamos a poner V, porque yo lo tengo acá. Sería 3y x cuadrado menos y al cubo. ¿No? X sería 3x y al cuadrado. ¿Ok? Ahora, acá Cauchy y Riemann. Y x tiene que ser igual a v de y. Tanto que v de y debe ser igual a menos v de x, ¿no? Su derivada sería esta, menos 3y cuadrado, es igual a, respecto a y, 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Por acá se cumple, por ahora. Veamos a 0, sería menos 6xy, y abajo sería 0, sería
6xy y el costado sería 0. Entonces también se cumple. Entonces, como ambos se cumplen, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, como se cumple las ecuaciones de Cauchy y se cumple que ponemos acá, que se cumple la ecuación de Cauchy y también se cumple que ambas son armónicas, se puede decir que V es armónica conjugada de U. ¿Ok? Ahora veamos otro ejemplo, pero ahora en este caso para hallar la conjugada armónica. Es que a veces no te dan los datos, entonces tú tienes que hallarlos. Bueno, ahora queremos saber el procedimiento para hallar una armónica conjugada. Determine V si la armónica conjugada de U es esta. O sea, nos dicen que V es armónica conjugada de esto, pero queremos hallarla, ¿ok? Entonces, vamos a ver. En primer lugar, hay que recordar esto. Vamos a aplicar el teorema 2, ¿no? De armónicas conjugadas, que dice que U y V deben ser armónicos y cumplir las ecuaciones de Cauchy. Primero comprobar que U es armónico. U es igual a X más Y. ¿Cómo comprobamos si es armónico? Primera y segunda derivadas y luego Laplace. Ya, primera y segunda derivada, Ux es igual a 1. Segunda derivada, 0. Primera derivada, 1. Segunda derivada, 0. Laplace, Ux más Uy, 0. Se cumple, entonces es armónica. Ahora, vamos acá. V armónico. Armónica, perdón. Bueno, pero como queremos saber antes... Ay, perdón, como queremos hallar V, por ahora vamos a dejar esto de lado. Porque no sabemos, no la conocemos. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar las ecuaciones de Cauchy primero. Que viene a ser la segunda parte, ¿no? La parte B. Porque la primera parte es comprobar si es que es armónico, ¿no? Entonces Cauchy nos dice Ux es igual a V de Y y V de Y es igual a menos V de X. ¿Esto cómo es? ¿Sabemos esto? Sí. Es 1 es igual a V de Y y V de 1 es igual a menos V de X. Ok. Primero vamos a hacer esto. Lo primero que se hace es... voy a ponerlo así. Okay, voy a arreglar esto. V de Y es igual a 1 y V de X menos 1, ¿ya? Así. Ahora, lo primero que se hace en este problema es integrar. ¿Qué vamos a integrar? Ya vamos a hacer. Integrando respecto y a V de Y. Ok, porque estos saben que es una derivada, pues esto es una derivada de, o sea, esta derivada de U respecto a Y, ¿no es cierto? Y si estos lo integran respecto a Y, ay, perdón, esto va a ser así, este es 1, integrando respecto a Y, ¿no? Esto se va a ir y va a quedar V. Lo tenemos así, entonces, lo que tenemos que hacer es recordar, bueno, más que nada recordar, acá va a quedar un 0, pero ese 0 puede ser reemplazado por una constante. Esa constante va a estar respecto a X, ¿no? Porque es 0, pues. O sea, acuérdense que cuando tú derivas Y respecto a, o sea, esta V respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, si tú estás derivando 2X más Y, lo derivas, va a quedar 1 y 0. Ese 0 ya es una derivada de 2X respecto a Y, ¿no? Entonces solo lo dejamos así, ¿no? Respecto a X, que es 0, podría ser 0. Pero por conveniencia lo vamos a hacer así. Entonces miren, derivando V respecto a X. Ahí van a ver por qué me va a servir esto. Si lo derivamos así, va a quedar, esto queda como 0, ¿no es cierto? Esto queda como 0 más la derivada de esto. Entonces, esta derivada, ¿para qué nos sirve?
de arriba conocemos esto. Entonces ya sabemos esto, sabemos que la derivada de esa constante es igual a menos 1. Entonces, como queremos esto, nosotros queremos hallar v, pero sabemos la derivada de esto, de esa constante, entonces le integramos. Integrando. Es medio confuso, pero ya lo van a entender cuando resolvamos más ejercicios. Derivando esto respecto a x, ¿no es cierto? Nos va a quedar así. Este menos 1 sería menos x. Acuérdense que acá hay una constante, que esa constante, ¿no? Y va a quedar así. Entonces, v va a ser igual a y más a y menos x más c, ¿no? Así me va a quedar. Pero no voy a bajar un poco. Así me va a quedar. Ok. Ahora, el último paso de esto es probar que v sea armónica. Y acuérdense cómo se prueba esto. Primera y segunda derivada continuas y cumplir Laplace, ¿no? V de y, v de x menos 1, v de y 1, v de x 0, v de y 0. Se cumple Laplace, si lo ven, se cumple Laplace. Entonces es armónica. Entonces podemos decir, por lo tanto, podemos decir que v es armónica conjugada de u, y también podemos decir que que v es armónica. Esa última parte, por ahí lo pongo de nuevo. Y bueno, concluyendo esto, vamos a la próxima clase ya de series transformadas. Vamos a resolver ejercicios, ¿no? Que son desde la clase 1 hasta esta clase, para después entrar a lo que vienen a ser funciones elementales y luego para obtener integrales con complejos, ¿no? Y después de eso ya vienen series y sucesiones, que es lo que estoy viendo actualmente.